Estoy seguro de que alguna vez escuchaste de una página con contenido picante, más específicamente de esa cuya palabra empieza con only y termina con fans. Sí, me refiero a esa página. Para gente que está metida en ese mundillo, solo significa una cosa: dinero rápido, fama instantánea y una vida de lujo para quienes se atreven a mostrarlo todo. Es la plataforma que se vendió como un sueño de libertad, de independencia, de poder vivir sin jefes y con miles de fans dispuestos a pagar por tu contenido. Pero detrás de esa fachada hay un engranaje mucho más oscuro, mucho más sucio y mucho más peligroso. Porque sí, la famosa página azul se convirtió en la mina de oro del internet moderno, pero lo hizo a costa de contratos turbios, agencias que funcionan como proxenetas digitales, creadores atrapados en dinámicas que no controlan y usuarios que pagan por una ilusión cuidadosamente fabricada. Todo esto es un negocio diseñado para exprimir hasta el último centavo de quienes entran en el juego. Y hoy vamos a hablar de todo esto sin filtros. Te voy a enseñar lo que hay realmente detrás de esa plataforma que se convirtió en un fenómeno global. Vamos a hablar de demandas, de manipulación psicológica, explotación e inteligencia artificial y de cómo poco a poco un sueño de libertad se transformó en la trampa digital más rentable de nuestra era. Antes de que existiera el Only, Timothy Stokely ya estaba tanteando un terreno que pocos entendían y muchos preferían ignorar. Mientras Zuckerberg jugaba a conectar universidades con Facebook, Tim exploraba un mundo mucho más íntimo: los fetiches. Su primera gran jugada fue una web llamada Glam Worship, un espacio dedicado a lo que se conoce como dominación financiera. Ahí los sumisos financieros sacaban la tarjeta solo para sentir que estaban siendo controlados con su propio dinero. Mandaban dinero, recibían un mensajito o una foto y listo, placer a cambio de vaciar la cuenta bancaria. Stokely se ganó rápido un apodo que lo perseguiría toda la vida: el rey del no por digital. Y no se quedó ahí, también creó Customs 4U, una página donde los fans pedían videos personalizados a cambio de billetes. Era un sistema primitivo, sí, pero la semilla de lo que vendría después ya estaba plantada. Tim había encontrado un patrón. La gente no pagaba solo por ver algo explícito, pagaba por la ilusión de cercanía, por sentir que lo que recibían estaba hecho solo para ellos. De esta manera, en 2016 se dio el paso definitivo. Nació la famosa página color celeste, la del contenido picante. La idea era simple y directa: una plataforma para conectar a creadores de contenido con sus seguidores, sin importar el tipo de material. Podías compartir rutinas de gimnasio, recetas, tutoriales, pero muy pronto esa fachada se cayó. Porque aunque Stokely insistía en que quería alejarse del negocio del no por tradicional, la realidad es que había diseñado la infraestructura perfecta para que el negocio del contenido íntimo explotara como nunca antes. El mundo descubrió el Only, un nuevo mercado que prometía independencia, dinero y cercanía. Lo que nadie sospechaba es que a partir de ahí el sistema se pondría mucho más turbio. Esta página no se volvió gigante de un día para el otro, literalmente explotó, y el combustible fue la pandemia. Con medio planeta encerrado, los vínculos pasaron por pantallas y la intimidad se volvió intercambio digital: mensajes, fotos, videitos rápidos y una sensación de cercanía que, en ese contexto, valía oro. La plataforma tenía todo para capitalizar ese momento: pagos integrados, muro de suscripción y un sistema simple para que cada creador convirtiera atención de los pajerillos en dinero, sin intermediarios, al menos en apariencia. Durante esos meses, el Only se volvió sinónimo de facturar en internet. Ese crecimiento no fue solo trending, fue medible en caja. En 2021, la empresa reportó $932 millones en ingresos por comisiones. El mecanismo era claro: por cada transacción, la plataforma se quedaba con el 20%. Si alguien pagaba, por ejemplo, $50 por un video, la página se llevaba 10 y el resto iba al creador. Con esa tasa, la ganancia fue un volumen total más de 4.000 millones y, por simple regla de 3, cerca de 4.600 millones en 2021. Ese fue el tamaño real del fenómeno. No habían dudas de que se trataba de un negocio cósmico. En paralelo a los números, se consolidó una promesa: libertad, independencia, trabajar a tu ritmo, sin jefes y con tus fans. Y sí, para muchísima gente, especialmente en confinamiento, esa narrativa fue una salida económica. El mundo estaba patas para arriba, la ansiedad al palo y la posibilidad de vender cercanía desde el sillón parecía una jugada ganadora. La curva era ascendente y la marca dominaba a sus competidores. Hasta que llegó agosto de 2021 y pasó lo impensado: la página sacó un comunicado anunciando que prohibiría el contenido explícito. El argumento público fue que ese no era el objetivo principal de la plataforma. La decisión directamente prendió fuego el corazón del negocio. Con una sola frase le estaban diciendo a la base que sostenía el crecimiento: esto que nos hizo líderes ya no. El resultado: miles de creadores se fueron a otras páginas que eran la competencia. Si había posibilidad de monetizar
lo íntimo de forma directa, ¿qué sentido tenía quedarse? Ese anuncio fue un jaque al propio modelo, no era un ajuste menor de políticas, era cambiar las reglas del juego una vez que todos ya estaban adentro. Y lo más elocuente fue el tiempo que tardó en derrumbarse. 6 días, ni una semana. En menos de lo que dura una campaña de marketing, el Only dio marcha atrás y suspendió el cambio. Mensaje entre líneas, el contenido picante no se iba a ningún lado. La plataforma reafirmaba su posición como líder absoluto entre competidores, justo después de haber intentado negarse a sí misma. ¿Por qué ese volantazo? Porque si no lo hacían, no iban a sobrevivir. Nadie se iba a quedar cuando ves que toda la ganancia fue gracias al contenido erótico. Todo esto dejaron las cosas bien claras. Para los creadores, la fragilidad de montar la vida en una plataforma que, en un comunicado, puede redefinir tu trabajo. Para la empresa, que su crecimiento histórico estaba anclado en un tipo de contenido que no podía borrar sin borrar la ventaja competitiva. Y para el público, que la economía de fans tenía menos de cuento de hadas y más de ecuación dura, oferta, demanda y ticket promedio. Mientras tanto, arriba del escenario, Timothy Stokely, el creador de todo este imperio del no por, se bajó, sí, así como escuchás. Ese mismo año, en medio del ruido, decidió renunciar y cortar lazos con la empresa. La frase que mejor lo resume del lado de adentro fue simple: demasiados dolores de cabeza. No hacía falta más, el crecimiento había sido bestial, pero el costo de sostenerlo empezaba a sentirse en la dirección. En resumen, la plataforma que se convirtió en emblema de la pandemia en un momento donde todos buscaban contacto con otras personas, números gigantes que demostraron que la atención paga y una contradicción histórica que en 6 días recordó a todos quién mandaba de verdad en el modelo. Pero esto es solo el principio. Como ya les comenté, la plataforma se queda con el 20% de comisión por cada pago. Parece poco, pero cuando el volumen de transacciones se mide en miles de millones, ese pequeño corte se transforma en un imperio. Era el sistema de negocio perfecto. Pero después llegarían los problemas. No pasó mucho tiempo hasta que empezaron a aparecer denuncias de todo tipo. Casos de contenido íntimo publicados sin consentimiento que obligaban a las víctimas a librar batallas interminables para lograr que su material fuera retirado. Contenido de menores que desató alertas globales y puso bajo la lupa los controles de verificación de la plataforma. E incluso renovaciones automáticas de suscripciones casi imposibles de cancelar. Una práctica que rozaba directamente el fraude. Estas denuncias no solo levantaron quejas individuales, también provocaron demandas colectivas que apuntaban directo a la credibilidad de la plataforma. Lo que se vendía como un espacio de empoderamiento empezaba a parecerse para muchos a un sistema descontrolado donde las reglas favorecían más al negocio que a la seguridad de usuarios y creadores. El problema era evidente. La página azul era la gallina de los huevos de oro, pero sostener esa máquina requería lidiar con problemas de legitimidad cada vez más grandes, y el precio lo terminó pagando hasta su propio fundador Timothy Stokely, que decidió hacerse a un lado justo cuando todo se estaba volviendo un quilombo cósmico. Así quedó claro que el éxito de la plataforma no era un cuento limpio de innovación digital, era un castillo construido sobre comisiones millonarias y sobre acusaciones graves que no paraban de multiplicarse. Un sistema rentable sí, pero con muchas cosas turbias. Todavía no te conté la peor parte de este negocio vinculado al material picante. El gran secreto, a voces de la plataforma, no está solo en las comisiones o en los millones que mueve. Está en las agencias de representación, un engranaje que funciona como un auténtico proxenetismo digital. El mecanismo es perverso pero simple. Una chica joven se viraliza en Instagram o en TikTok. Puede ser un baile, una foto llamativa o un video que explota en visitas. En cuestión de horas empieza a recibir decenas o cientos de mensajes directos de supuestas agencias interesadas en ayudarla a monetizar. La promesa es irresistible: dinero fácil, rápido y en cantidades que parecen imposibles de rechazar. Pero detrás de esa fachada de representación, lo que en realidad hay es un sistema de captación que empuja a esas creadoras hacia la industria del contenido para adultos. El modus operandi está documentado. Al principio, los mensajes llegan en tono amable: con tu estilo podrías facturar miles, te ayudamos a crecer en redes, mira el ejemplo de esta, otra influencer que la está rompiendo. Si la joven se muestra indiferente, la insistencia sube de nivel. Algunas agencias llegan incluso a usar tácticas que rozan la extorsión. En un testimonio, una creadora relató cómo le insinuaron que, si no aceptaba la propuesta, podrían hacerle desaparecer la cuenta de TikTok. Y cuando la chica, desesperada, pidió ayuda, la misma agencia que le había tendido la trampa apareció como la solución. Podemos recuperarte la cuenta, pero después trabajas con nosotros. Este tipo de estrategias son exactamente lo que ha llevado a que en redes sociales
sociales y foros se las conozca como pimps digitales, proxenetas que en lugar de controlar esquinas o clubs nocturnos operan desde oficinas, correos electrónicos y mensajes privados de Instagram. No necesitan violencia física directa porque manejan un arma más poderosa en la era digital: la manipulación psicológica y el control de la reputación online. Estas prácticas han sido mencionadas en demandas colectivas contra la empresa matriz del Only, Phoenix International Limited. En los documentos judiciales se señala que la plataforma no solo conoce la existencia de estas agencias, sino que presuntamente las tolera e incluso facilita su funcionamiento mediante herramientas como los CRMs, softwares que permiten a terceros gestionar mensajes, pagos y hasta la comunicación con fans desde fuera de la cuenta oficial de la creadora. Dicho de otro modo, esta empresa podría estar permitiendo que los supuestos managers tengan acceso directo y permanente a las cuentas, algo que contradice la narrativa pública de que cada creadora es dueña de su propio negocio. El problema entonces no es solo la explotación de los fans que pagan creyendo que hablan con la persona que admiran. El problema es también que las propias creadoras terminan siendo víctimas de un circuito donde la agencia controla la exposición, la reputación y hasta el dinero, y lo hacen amparados en contratos ambiguos que en muchos casos ni siquiera cumplen los estándares legales básicos de transparencia. Lo más inquietante es que este sistema ha logrado camuflarse bajo un relato de emprendimiento digital. Se habla de talent managers, de representación profesional y de estrategias de marketing, pero en la práctica lo que hay es un reciclaje del mismo patrón de explotación que lleva siglos funcionando en las sombras, ahora disfrazado con logos modernos, un proxenetismo 2.0, con oficinas en vez de callejones, pero con las mismas dinámicas de coerción y control. La conclusión es inevitable: el boom millonario de OnlyFans no puede separarse de estas agencias. Son ellas quienes reclutan, presionan, manipulan y convierten a miles de jóvenes en productos digitales, y lo hacen en un terreno que la propia plataforma permite, alimenta y cobra comisión. La máquina funciona a pleno, pero el costo humano queda enterrado bajo titulares de dinero rápido y empoderamiento. Si todo lo que conté antes sobre las agencias parece abstracto o lejano, el testimonio de Katiana K lo baja a tierra con una crudeza que estremece. Su historia es la radiografía de cómo funciona este sistema y cómo atrapa a quienes menos defensa tienen. Katiana no partía de una vida cómoda ni de un entorno estable. Sus padres estaban arruinados, eran alcohólicos, y su madre luchaba contra un cáncer que no podían costear porque no tenían seguro de salud. Como si todo eso fuera poco, ella misma había sufrido un accidente que agravó la situación económica familiar. Con apenas 17 años, su realidad era la de una adolescente sin apoyo, sin referentes y con la urgencia de sobrevivir. Fue en ese vacío donde aparecieron dos personas que se presentaron como una especie de salvadores. Según su propio relato, llegaron con un discurso paternalista: no te preocupes, vamos a ayudarte. Tu mamá necesita tratamientos, nosotros los pagamos. Te falta un coche para moverte, te lo conseguimos. ¿Tienes problemas de dinero? Se acabaron. En medio de tanta desesperación, todo sonaba a milagro. Katiana los veía como almas caritativas, casi como un regalo de Dios, pero ese supuesto rescate tenía un precio, un contrato. Ese contrato que firmó al cumplir los 18 era en realidad la llave de su encierro. No le dio libertad ni independencia, la convirtió en propiedad de una agencia que la empujó de lleno a la industria del contenido explícito. Lo más doloroso es cómo lo describe ella. El proceso no fue un salto consciente, fue una caída gradual. Primero fiestas, drogas, promesas de amistad y de éxito, y luego la trampa, cámaras, presiones y la idea de que esa era la única salida para resolver sus problemas. En enero de 2025, ella subiría un video que lo cambiaría todo. Katiana lo explicó con palabras durísimas. Estas agencias son proxenetas digitales, reclutan a chicas vulnerables, muchas veces apenas alcanzando la mayoría de edad, y las encierran en contratos que las dejan sin control sobre su propio contenido ni sobre el dinero que generan. Lo más siniestro es que a veces incluso juegan con el miedo. Si una creadora se niega, pueden amenazar con derribarle cuentas, terminando sus vidas como influencers, o directamente usar estrategias de acoso hasta quebrar su resistencia. En su testimonio, Katiana insiste en que lo que vivió no es un caso aislado. Muchísimas chicas reciben los mismos mensajes, muchísimas se sienten obligadas a firmar y casi todas terminan sintiendo lo mismo, que no tienen control sobre nada. Y hay un detalle que hiela la sangre. Cuando habla de su edad en aquel entonces, reconoce que su cerebro aún no estaba desarrollado para dimensionar las consecuencias. Lo dice sin filtros: no entendía lo que estaba firmando, no sabía en qué me estaba metiendo.
Esa es precisamente la grieta que las agencias aprovechan: reclutar a jóvenes en un punto de vulnerabilidad máxima cuando todavía creen que la salvación puede llegar en forma de contrato. El caso de Katia Naká no es una anécdota aislada ni un escándalo puntual, es el retrato vivo de cómo operan estas redes, un espejismo de ayuda, un contrato que parece un salvavidas y el ejemplo de un engranaje más de un sistema que mueve millones. Y lo más fuerte es cómo cierra su relato con la confesión de que aún después de escapar de esa agencia su contenido sigue ahí afuera, imposible de borrar, porque esa es otra cara de la trampa. Lo digital no se esfuma. Una vez que entraste, aunque intentes salir, parte de ti queda capturado para siempre. Hay un detalle que mucha gente todavía no sabe, y cuando lo descubre, la decepción es total para los pajerillos. No siempre es la creadora la que contesta los mensajes. Ese hola amor que parece escrito por la mujer más sexy que hayas visto, muchas veces sale de un tipo gordo, calvo, de más de 40 años, sentado frente a una pantalla 8 horas al día. A ese engranaje se lo conoce como los chatters. El trabajo del chatter es simple de explicar y brutal de asimilar: hacerse pasar por la creadora. Responde mensajes privados, manda audios, activa notificaciones, todo como si fuera ella. La idea es sostener la ilusión de intimidad, la fantasía de que del otro lado está alguien que dedica tiempo a conocerte, pero en la práctica son empleados, muchas veces explotados, que trabajan para agencias o para la propia creadora con un solo objetivo: exprimir hasta el último dólar del fan. Para entender el alcance de esto, basta con ver el material que se usa para entrenar a estos trabajadores. Existe un manual de 75 páginas con guiones prearmados, consejos de manipulación y estrategias de conversación diseñadas para enganchar psicológicamente a los clientes. En ese documento se explica paso a paso cómo llevar al fan desde la simple curiosidad hasta la esclavitud económica. El manual describe las fases con una frialdad quirúrgica. Primero, la intriga, cuando el fan siente curiosidad. Después, el vínculo, cuando empieza a confiar. Más tarde, la atracción, cuando se genera una conexión romántica o íntima. Y por último, la esclavitud, el momento en que entrega todo lo que tiene. Lo más duro es que el propio texto advierte: si no te sientes cómodo mintiendo a la gente, este trabajo no es para ti. Este negocio consiste en mentir. Y los ejemplos son todavía más gráficos. Se enseña a empezar con mensajes cotidianos: estoy en el sofá viendo Netflix, para parecer una chica normal. Se instruye en cómo sacar los primeros $10 con la excusa de calificar el miembro del cliente. Se detallan fórmulas de halagos: si está depilado, perfecto para el oral; si tiene vello, muy masculino. No importa lo que muestre, siempre hay una respuesta programada que lo hace sentir especial. Lo que sigue es una escalada calculada: primero un video de un dedo en la boca, luego el mismo gesto sin camiseta, después algo más explícito, y así hasta vaciarle la cartera en clips de $10 o más. Todo guionado, todo diseñado para simular cercanía y deseo, mientras en realidad el chatter solo va marcando casillas en un libreto. Y lo más inquietante es la descripción que hace el manual del cliente ideal: hombres de alrededor de 30 años con trabajos mediocres, poco éxito con las mujeres, corazones rotos o experiencias íntimas frustrantes. En otras palabras, personas heridas, solitarias, desconfiadas, pero con la necesidad desesperada de creer que todavía pueden encontrar a alguien. Es sobre ellos que se construye gran parte del negocio. La figura del chatter destroza la narrativa de empoderamiento, porque ya no se trata de una creadora libre respondiendo a sus fans, se trata de un ejército de operadores con guiones, softwares y métricas diseñadas para maximizar ingresos. Una maquinaria de conversación artificial mucho antes de que la inteligencia artificial empezara a ocupar ese lugar. Al final se muestra lo cruda que es la realidad. Para miles de usuarios, la mujer que creen conocer nunca estuvo ahí, y para miles de creadoras, la supuesta independencia tampoco existe, porque son las agencias y sus chatters quienes manejan el verdadero contacto. Un negocio que se sostiene en una ilusión, la de hablar con alguien que nunca llegó a escribir esas palabras. ¿Qué pasa cuando la empresa millonaria empieza a tomar decisiones por vos y te dan órdenes sobre lo que tenés que hacer? Sencillo, notas que el sistema es esclavitud disfrazada de libertad, porque la trampa no está en la suscripción mensual ni en los videos públicos. El negocio real está en el enganche emocional. Las creadoras que de verdad generan grandes sumas no lo hacen porque tengan miles de suscriptores, sino porque logran que unos pocos clientes gasten cantidades absurdas creyendo que están en una relación cercana. Es el equivalente a tener novias virtuales que en realidad nunca existieron, y esa supuesta independencia se derrumba cuando aparece la figura de la
agencia. La mayoría de las creadoras que logran hacerse un nombre acaban siendo absorbidas por estas empresas. ¿Por qué? Porque Only, a diferencia de YouTube o TikTok, no tiene algoritmo propio para descubrir creadores. No hay recomendaciones mágicas porque directamente no se puede. Si querés clientes, tenés que atraerlos desde otras redes como Instagram o TikTok. Ahí es donde entran las agencias y empieza lo turbio. Estas agencias se quedan con un porcentaje desproporcionado de las ganancias y en algunos casos directamente llevan todo. Sí. Así como escuchás, lo que comenzó como un proyecto de autonomía termina siendo un sistema donde la creadora no maneja ni su contenido, ni su tiempo, ni su dinero. Lo más irónico es que esa narrativa de independencia sirvió como anzuelo. Miles de chicas entraron convencidas de que podían ganar dinero fácil desde casa, solo para descubrir que lo que habían conseguido era un trabajo de oficina digital, 8 horas frente a la pantalla respondiendo mensajes con la presión constante de producir contenido nuevo y sin descanso. La ilusión de dinero rápido se convierte en la rutina más absorbente posible. El Only no es la revolución digital que se les promete a los creadores. Es un sistema diseñado para convertir la vulnerabilidad en beneficio, donde la independencia es solo una fachada y el verdadero negocio es adueñarse de vos. Con la maquinaria funcionando a pleno, era cuestión de tiempo hasta que todo esto llegara a los tribunales y llegó con fuerza, porque el negocio no solo generaba ingresos millonarios, también dejaba un rastro de clientes engañados, creadoras explotadas y trabajadores invisibles. Un cóctel tan explosivo que tarde o temprano tenía que estallar. El primer frente se abrió con los propios fans. Dos jóvenes de Illinois, M. Branner y Joel Fayfrey, denunciaron a la empresa Phoenix International Limited después de descubrir que la creadora a la que se habían suscrito no era realmente quien les hablaba. Habían pagado alrededor de $30 creyendo que chateaban con una mujer que tenía más de 700,000 seguidores, cuando en realidad estaban interactuando con un chatter entrenado por una agencia. Lo que para muchos queda en la anécdota de "te engañaron por internet", para ellos fue una estafa clara y decidieron ir con todo. Iniciaron una demanda colectiva que podría costarle carísimo a la compañía. El juicio tiene fecha para 2027. El caso es especialmente delicado porque, según la demanda, el Only es consciente de este método de trabajo. De ser así, no estaríamos hablando de un simple problema de terceros, sino de una complicidad estructural de la propia plataforma. Del otro lado, las creadoras tampoco se libran. Una joven de 21 años demandó a su propia agencia por coerción, abuso y manipulación. La denuncia revelaba prácticas alarmantes. No solo la presionaban emocionalmente, también habían modificado la configuración de pagos para que el dinero fuera directamente a las cuentas bancarias de la agencia, dejando a la creadora prácticamente sin ingresos. La conclusión es clara: en este ecosistema nadie está a salvo. Los fans pierden dinero, las creadoras pierden control y las agencias acumulan poder. Incluso los trabajadores más invisibles, los chatters, empiezan a alzar la voz. Se quejan de jornadas laborales que superan las 70 horas semanales, con sueldos miserables y un desgaste emocional que supone pasar el día entero fingiendo relaciones íntimas con desconocidos. Muchos terminan con un profundo sentimiento de culpa al darse cuenta de que están construyendo vínculos falsos con personas vulnerables. Hoy, el futuro legal de la plataforma está en juego. Si la justicia le da la razón a los demandantes, se abre la puerta a indemnizaciones millonarias y a un escrutinio global sobre su funcionamiento. ¿Acaso este es el final de la famosa página azul? Habrá que esperar y ver el resultado. Para entender la magnitud del escándalo que rodea al Only, hay que mirar hacia atrás, a otro episodio que sacudió internet, el caso de Ashley Madison. Para quienes no la conozcan, es página de citas que fue diseñada para que personas casadas pudieran tener aventuras discretas. En 2015 sufrió un hackeo, exigiéndole a la empresa que eliminen el sitio web por su falta de ética. ¿A qué se refería con eso? Bueno, básicamente se descubrió que Ashley Madison era sinónimo de engaño digital. Se reveló que buena parte de sus interacciones no provenían de mujeres reales, sino de perfiles falsos hechos por hombres, programados para mantener ocupados a los clientes. El escándalo fue tan grande que miles de matrimonios quedaron expuestos públicamente tras la filtración masiva de datos en 2015. Nombres y apellidos, teléfonos, mails e incluso los fetiches y preferencias sexuales de millones de usuarios. Todo quedó al descubierto. ¿Por qué recordarlo ahora? Porque la comparación con el Only es inevitable. En Ashley Madison, la mentira era que había mujeres disponibles y deseosas de interactuar, cuando en realidad eran bots o cuentas ficticias. Con la página azul, lo mismo. Los clientes creen que hablan con una creadora real, cuando en muchos casos están chateando con un empleado de agencia que sigue un guión para exprimirles hasta el último dólar. El mecanismo es distinto, pero la esencia es la misma: prometer intimidad, cobrar por ella
estrella y entregar una ilusión cuidadosamente fabricada. Y aquí aparece un punto aún más perverso. En Ashley Madison, el mayor costo fue la vergüenza pública de quienes quedaron expuestos. En OnlyFans el costo es doble. Los clientes pierden dinero a través de un engaño sistemático y las creadoras muchas veces terminan atrapadas en contratos abusivos. O sea, no solo se estafa al consumidor, también se explota al supuesto producto. Lo más inquietante es cómo la historia parece repetirse. En su momento, Ashley Madison fue vista como un caso aislado, un error escandaloso pero único. Hoy vemos que el patrón de explotación emocional y económica se mantiene, solo que adaptado a la era del streaming, los smartphones y las redes sociales. Lo prohibido sigue vendiendo, lo íntimo sigue siendo un imán y lo que cambia es la tecnología con la que se manipula a las personas. Si todo lo anterior ya parecía una locura, prepárate porque la inteligencia artificial vino a imponer por todos lados. El negocio que antes dependía de una creadora, una agencia y un ejército de chatters, hoy puede escalar sin freno gracias a perfiles que ni siquiera existen. La promesa ya no es ella te habla, ahora es esa chica perfecta que ves, ni siquiera es una persona. ¿Querés un ejemplo? Hay un documento donde aparece Tiana, una cuenta con 153.000 seguidores que a simple vista entra por los ojos. Estética trabajada, narrativa familiar, hasta su hermana está en el negocio y un link que conduce a la monetización. Todo prolijo. Hasta que levantas la alfombra, Tiana no es real, es un modelo generado con inteligencia artificial y no está sola. El patrón se repite con otros perfiles que aparentan una vida cotidiana perfectamente creada para vender cercanía y exclusividad fabricadas en una placa de video. Acá entra otro detalle clave del material OnlyFans. Por lo general intenta verificar que la creadora sea una persona real. Esa barrera, más o menos efectiva, llevó a que la ola de modelos IA se moviera hacia plataformas alternativas como FanView. Esa página sí permite contenido creado por inteligencia artificial, aunque declara no aceptar deepfakes. En la práctica, lo que se ve es un ecosistema híbrido, perfiles totalmente sintéticos mezclados con personas reales, feeds que imitan el ritmo y los códigos de una influencer verídica y una audiencia que difícilmente distingue entre lo uno y lo otro. La estafa llegó a otro nivel, una cara perfecta te pesca en la miniatura, una historia de hermana o mejor amiga amplía el universo, el link te redirige donde se cobra y los mensajes privados terminan de cerrar la venta. Antes esa conversación la sostenía un chatter humano, hoy existen programas que ya responden a fans con IA, es decir, perfil falso, más conversación automatizada, más catálogo infinito. La ilusión completa 24/7 y cuando parece que no puede ir más lejos, aparece lo más oscuro, fetiches extremos y deepfakes, porque la IA no tiene límites, permitiendo modelos que simulan síndrome de Down, toman fotos de personas reales y con técnicas de deepfake las transforman para parecer que tienen esa condición. La línea ética no es difusa, se cruza de punta a punta, no hay consentimiento, no hay respeto, hay un uso instrumental del cuerpo de otros para vender fantasías con estética de inocencia o diferencia. Igual de turbio es el circuito de amputaciones, cuentas que suben videos generados por IA con piernas amputadas y luego venden fotos y clips exclusivos a través de otra plataforma. Esto es lo más turbio de todo este sistema. Todo esto tiene 4 consecuencias concretas. Primero, el fan ya no paga por cercanía, paga por un personaje fabricado. La promesa de autenticidad se pulveriza, lo que queda es una simulación perfecta que aprende tus horarios, tus gustos y tus debilidades y te contesta con IA para mantenerte dentro. Segundo, la creadora real compite contra avatares que no se cansan, no envejecen, no paran. Si antes la presión era producir sin descanso, ahora la vara la pone un producto artificial que nunca baja el rendimiento. Tercero, las agencias ganan un multiplicador, ya no dependen de descubrir a la próxima estrella. Pueden fabricarla, clonar rasgos que funcionaron y levantar 10, 20, 50 perfiles con el mismo manual de conversación. Cuarto, la responsabilidad se diluye. Cuando estalla un caso, por ejemplo, el uso de imágenes de personas reales para simular condiciones, la culpa rebota entre plataforma, dueños del perfil, proveedor de inteligencia artificial o el sitio de cobro. Y en el medio, nadie repara a la víctima.
¿Y qué dice la página azul sobre todo esto? El documento señala que suele identificar si la creadora es real y ahí, efectivamente, muchos de estos proyectos migran a FanView y similares. Pero el modelo es el mismo. Cambian los logos, no los incentivos. El mercado encontró cómo burlar la verificación. Si no me dejan entrar con IA por la puerta principal, monetizo en la casa de al lado y las redes sociales hacen el resto. La IA no solo abarata costos, abarata el alma del negocio y con esto se crea un nuevo nivel de engaño. Si el pilar era te hablo yo, hoy es te habla algo que parece yo, mejor que yo y sin pausas. Si la promesa era te muestro mi vida, ahora es te muestro la vida de un fantasma que inventamos para vos. Y si el límite eran los cuerpos reales, ahora lo son los datasets. Lo que no existe se sintetiza. En este terreno, la palabra clave ya no es autenticidad, es verosimilitud, que parezca, que alcance para que pagues, que te mantengas dentro. Con IA, el sistema que describimos en los segmentos anteriores se potencia, más perfiles, más mensajes, más escalada y menos freno ético. Porque cuando no hay alguien del otro lado, nadie se quema, salvo el usuario que paga por un vínculo imposible y las personas reales cuyas imágenes se usan o se imitan para alimentar la máquina. Este es el nuevo oscuro secreto. En un ecosistema que ya estaba diseñado para explotar la vulnerabilidad, la inteligencia artificial le agregó velocidad, anonimato y escala. Y donde antes había al menos un límite biológico, el tiempo, el desgaste, el cara a cara, ahora hay algoritmos que no se cansan y rostros que nunca fueron de nadie. Al final, todo lo que rodea esta polémica página azul se resume en una paradoja. Se vendió como una promesa de libertad, pero terminó convirtiéndose en un sistema diseñado para explotar. Para los fans, la trampa es pagar por una intimidad que casi nunca existe. Para muchas creadoras, el engaño es creer que tienen independencia, cuando en realidad están bajo el control de agencias y contratos que te arruinan la vida. Y ahora, con la inteligencia artificial, ni siquiera hace falta una persona real, basta un rostro generado por computadora para mantener a miles de usuarios enganchados. Lo que parecía un camino hacia la autonomía terminó siendo un laberinto de espejismos. Detrás de cada mensaje seductor puede haber un explotado o un algoritmo entrenado para manipular. Detrás de cada cuenta millonaria suele haber contratos turbios, abusos y un ejército invisible que sostiene la ilusión. Y detrás de cada titular que celebra a las creadoras más exitosas se esconde la realidad de millones que apenas sobreviven con ingresos mínimos. El Only es, en definitiva, el espejo de nuestra época. Un mercado que convierte la soledad en dinero, la vulnerabilidad en mercancía y la intimidad en espectáculo. Un negocio que sabe exactamente dónde apretar para que la gente entregue tiempo, dinero y, en muchos casos, pedazos de sí misma. Y esa es la parte más inquietante. No estamos hablando solo de una plataforma, sino de un modelo que seguirá mutando. Si ya hoy vemos cómo las agencias y la inteligencia artificial lo llevan a niveles impensados, la pregunta no es si esto terminará, sino hasta dónde estamos dispuestos a seguir creyendo en la ilusión. Coméntame qué opinás por ahí abajo y no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita y seguime en todas mis redes. Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.